Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy aquí a Conectados es la predestinación de los seres humanos. ¿Cómo ve, pastor, con ese tema? Muy bueno, muy bueno. Vamos a aprender qué quiere decir eso. Este tema es controversial, es discutido o qué, o cómo es. Sí, hay algunos que están en contra de la predestinación. Bueno, aquí hay muchas ramas, ¿verdad? Claro, nosotros creo que fuimos enviados. Hay muchos que son enviados de parte de Dios. Por ejemplo, alguien que es enviado, por ejemplo, aquí vamos a suponer un ejemplo, ¿verdad? Lo enviaron por las tortillas y en vez de ir por las tortillas se puso a jugar canicas y ya no cumplió el propósito, porque son propósitos que deben de cumplir. En este aspecto, pues claro que hay muchos que también esto lo forran, lo transforman, o algunos lo dicen a manera de ellos. Ok, pastor, ¿qué le parece si empezamos con saber la definición de estos conceptos? A ver. De destino, destinación y predestinación. Vamos a ver la raíz de predestinación, que es destino, a pantalla. ¿Qué es destino? Es el lugar a la que la persona llega al final de su recorrido. Destinación, determinar algo para algún fin o efecto. Predestinación, destinación anterior de algo. ¿Cómo ve, pastor? Predestinación, estamos hablando de un destino antes. Ahí está, lo traje antes, para conocer bien el inicio y dónde llegar. Dónde llegar es el destino. Claro. Como si fuéramos de aquí a Las Vegas. A Las Vegas, el destino de Las Vegas. Aquí estamos predestinados para ir a Las Vegas, para ir a nuestro destino. Ok. ¿Qué le parece si le menciono esto? La predestinación es una doctrina que nace de San Agustín en el año 354 al año 430 después de Cristo, en los últimos años del Imperio Romano, impulsada por Juan Calvino en el año 1500 a 1600 después de Cristo. ¿Cómo ve? Es una doctrina, la predestinación, es una doctrina que lo creó un sacerdote. Bueno, un sacerdote católico. Sí. En el año del 300, en el año 3, del siglo 3, perdón. Después de Cristo. Es lo que te decía, ¿verdad? Al principio, que muchas de las veces la gente ha forrado esto para ponerlo como doctrina a manera de ellos, para que desde ahí los demás se peguen a ese estilo de predestinación, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, los puntos básicos de lo que está escrito en la palabra, fíjate, voy a entrar con Efesios 1:5. Efesios. Pero me gustaría leerlo en la Biblia Kadosh, que es muy diferente a la Biblia regular que siempre usamos. Kadosh quiere decir santa o Kadoshim. Dice, Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Aquí habla del predestinado, ¿verdad? Lo que dice una Biblia regular, y Reina Valera dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según al beneplácito de su voluntad. Entonces nos está hablando Dios de una voluntad que Dios tuvo con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo habla del árbol, ¿verdad? Y cuando menciona el árbol, él habla, dice que en el árbol fue injertado, o sea, hubo una rama que injertaron. Al hablar nosotros del predestinado, o que el Señor Jesucristo determinó de antemano que por medio de él
por medio de él nosotros fuéramos sus hijos. O sea, hablando Dios, por medio de Jesús, ustedes vienen a ser mis hijos. Anteriormente, pues no, ¿verdad? Eso es para los gentiles. Exactamente. No para el pueblo israelita. No, para, pues, o para todos. No, para todos. Entonces, para todos, porque hasta eso ellos lo estoy diciendo. que ser salvo, claro, pero si nos damos cuenta, bueno, algunos aceptaron. Sí, pero ¿cuál es un detalle? Que el pueblo de Israel fue elegido. Claro. Elegido por Dios. Predestinado. Elegido. Elegido es elegido. Fíjate, a pueblo de Israel en Egipto, cuando estaba en Egipto, que estaba esclavizado, lo predestinaron y le dijeron, vas a ir a una tierra donde mana la leche y la miel. Pero se les perdió el GPS. Y eran 40 días, solamente iban a salir de ahí, iban a llegar a la tierra que Dios le había prometido. Esos 40 días le convirtieron en 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque aquí habla de la voluntad. Porque no cumplieron la voluntad de Dios. No se dejaron llevar por la voluntad de Dios, sí. Sino que por su voluntad. Todo el tiempo. La de ellos. Ajá. No todo el Dios. Tiempo. Ellos iban todo el tiempo quejándose, iban todo el tiempo. Mejor nos hubiéramos quedado allá. De perdido allá comíamos rábanos, comíamos pepino, no nos íbamos a morir de hambre. Fíjense, ahorita que dice eso, eso es ser como negativo, a todas las cosas le ve lo malo. Y eso te resta en tu vida, te resta hasta caminar, te resta. Sí, cierto. Si vas a llegar de aquí a allá en 5 minutos, vas a llegar en 20. Eso, vas a llegar por 20 días. Ay. Ese es el problema. O sea, que a veces, y en nosotros está, ¿verdad? Sí, que a veces somos predestinados a algo y por nuestra voluntad, o vamos a decir por nuestro carácter, por nuestra negatividad, por nuestros malos pensamientos, se nos alargan esos tiempos y no podemos llegar al destino donde Dios nos mandó. Digamos una enfermedad, que alguien está enfermo y pues solamente era de necesidad de que tú le dijeras, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a salir de esta enfermedad, pero primeramente pido perdón. Y inmediatamente que tú oras con el Señor y le pides al Señor, te sanaste. Pero hay otros caminos. Sería más fácil ir a consultar a un curandero. Sería más fácil, y eso es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? Sería más fácil probar con esto, con aquello. Mire, con tantas cosas aquí en la tierra prueban, menos con Dios. Mire, pastor, ahorita lo que dice de predestinación, en el mundo cristiano hay una corriente, más bien hay una doctrina que la predestinación es por Dios. Claro. Sí es por Dios, pero también ve que el final también te lo pone Dios. Entonces, pero entre medio del principio y el final está tu voluntad propia, el libre albedrío, o la voluntad propia de elegir bien o mal. Sí. Entonces, ahí es donde se traba todo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Ahí estás sabiendo elegir lo bueno o lo malo. Exactamente. Entonces, si no te conviene eso, agarro lo dejo. Claro. Lo dejo y agarro lo bueno. Pero desafortunadamente, gracias a Pablo, todo el mundo se enredó. Sí. A lo que dijo Pablo. Pero al final de cuentas, yo siento que Pablo al último corrige todo o más bien fue un contexto que no se supo. No, la gente no lo supo discernir y entender correctamente. Ahí, si Pablo lo dijo, agarran lo primero eso es lo último. O sea, eso es lo que yo le trato de decir. Porque dices, pues a mí me está permitido hacer todo, pero yo sé que en Cristo Jesús nada de eso me conviene, hablando de las cosas malas. Todo me es lícito, pero yo sé que es lo bueno y ya conociendo a Dios, incluso sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios también tienes que discernir. Sabemos y discernimos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. La conciencia te hace hacer eso. El robar es malo, lo sabemos. Y tiene consecuencias malas. Claro, nomás que es que hay muchos que, fíjate, la iglesia tradicional ha puesto que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice, lo crucificaron con 2 ladrones. Pero ahí dicen un ladrón bueno y un ladrón malo, pero yo no entiendo, no entiendo cómo puede haber un ladrón bueno. Lo ponen porque se arrepintió.
Exacto. Y después ese mismo ladrón hasta el nombre les pusieron. No, es que no hay ladrones buenos. No, claro que no. Porque lo perdonó Jesús ahí. Claro. Al otro, al que se arrepintió. Pero no hay ladrones buenos, tú lo sabes. De ahí sacaron otra historia donde pues van y adoran tienen algo seguidores de ese ladrón. Todos los ladrones. Ay, no te digo, pues. Ya nos estamos apartando sabiendo qué cosas son buenas y qué cosas pues si hacen seguidores de la muerte. Ya ve que le ponen la Santa Muerte. Yo ahí nunca he entendido eso, pero en fin. Ok, pastor. ¿Qué le parece si le aviento a la mesa Romanos 8:30? A ver. Ahí le va, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios, fíjese bien, ahí Dios está creando una serie de eventos divinos para saber discernir y hacer un lado lo que sirve y lo que no sirve. ¿Por qué? En la pantalla, mire. Conociendo que predestinó, Dios ya tenía un plan para ellos que serían salvados. Llamó, como dice Romanos, Dios los llamó a creer en su Hijo Jesús. Justificó, Dios los declaró justos, perdonando sus pecados. Ahí está el filtro, pastor. Si eres justo, Dios te va a perdonar tus pecados. Si no lo eres, ahí te vas a ir en ese filtro. Claro. Ok, glorificó, Dios le dará su gloria tanto en esta vida como en la venidera. Quiere decir que pues alcanzaste la eternidad. Sí. Al lado del divino. Mira, ¿cómo ves? En ese versículo hay diferentes puntos, ¿verdad? Mateo 22:14 dice, pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que hacen la voluntad, dijo Jesús, de mi Padre. Esos son los escogidos, dice. Y los que Él predestinó, a estos también, dice, los llamó. O sea, los predestinó. Te vas a ir a tal lugar y cuando llegues a aquel lugar, yo te voy a llamar para hacer cuentas, para ver si los que mandó llegaron a aquel lugar. Dice, y aquellos que llamó, entonces quiere decir que no todos llegaron. También los consideró justificados. Ahora, ¿a dónde entramos en la justificación? ¿Qué quiere decir justo? Justo, sí. La Biblia nos enseña, dice que en Cristo Jesús somos todos ya justificados. Somos justos por el sacrificio de Jesús. Ahí es donde entramos la justificación en Cristo Jesús. Porque, por ejemplo, si nosotros oráramos a Dios y dijéramos, Señor, es que yo no soy justo. No somos justos, no hemos sido justos, Señor. Pero en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, ahí podemos encontrar la justificación en nosotros. Por eso ahí es donde nosotros... Sí, pero acuérdense un detalle. Sí, pero ¿te justificó Jesús? Sí. Pero anda y ve y no peques más. Claro, pues no. Entonces si yo me justificó Jesús y sigo haciendo las mismas. No, pues ya no, ese no está justificado. Ese fue el que no llegó. Dice, y los que Él consideró justificados, dice, también los glorificó. ¿A quién encontramos aquí en la tierra como hombre glorificado? Hombre, ser humano, carnal. Carne y hueso. Lo podemos encontrar en Moisés. Sí, sí. A Moisés le hizo todo esto. Sí. El Moisés en aquel tiempo lo llamó. Dice que cuando subió al monte por las tablas, bajó del monte, pero dice que su cara llevaba una luz tan fuerte que lastimaba los ojos, le tuvieron que poner un velo. Ahí ya estaba glorificado. Era una glorificación. Sí. Cuando nosotros vemos a Jesús, dice, en el monte de la transfiguración, dice, estaba Jesús, Moisés y Elías. Sí, así es. Glorificados. Los tres. Los tres glorificados. Hay una glorificación de parte de Dios. Dan divinidad ya ellos. Aquí en la tierra que diga algún hombre, yo soy glorificado, no, hasta ahorita no conocemos más que los que están escritos, que eso sí, fueron glorificados de parte de Dios. Y la glorificación viene de parte de Dios. Ya el que dice, ya hago esto y hago aquello, ya él se está dando la honra a sí mismo. Y no la honra a Dios. Ahí es donde falla la glorificación. Entonces, cuando alguna persona pues es honesta, ¿verdad? Busca a Dios, ora por las necesidades,
No necesita decir, soy glorificado, no. El Señor mismo dice que otros labios te honren, así dice la Biblia. Entonces, el labor de nosotros, de cada uno de nosotros, es transmitir el Evangelio, llevar la palabra, enseñar y pues dicho sea de paso, estas enseñanzas que estamos trayendo nosotros estamos tomando, se puede decir, el rollo para que podamos ir más allá antes de los hombres. Porque muchas de las veces la mayoría, como les decía al principio, se forran. Se ponen forros, se ponen coberturas, se ponen escudos para poder decir, por ejemplo, lo que leía Ariel hace un momento, ¿verdad? De dónde viene la doctrina esta de la predestinación. Viene más allá, viene de Dios. Sin embargo, en estos años donde él remarcaba, hombres que ya, pues, mortales, ¿verdad? Ya murieron, tomaron esa palabra y empezaron a hacerla como una predestinación para enseñarla al pueblo y decirle, yo soy predestinado. Entonces, hablábamos de la salvación, creo, la vez antepasada. Muchos dicen, por ejemplo, la salvación, Hechos 4:12, ahí vemos otro forro. No hay salvación en ningún otro, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos, hablando de Jesús. Entonces, después vinieron estos que les dicen Martín Lutero y todos ellos que trajeron sus tesis de salvación. Hoy en día, muchas iglesias se basan a esas tesis de la salvación, pero no de la salvación que está escrita en la palabra. Por eso le digo, se están quedando acá. ¿Por qué? Porque aquí escogen, me conviene esto, me conviene aquello, me conviene la predestinación que dijeron esos hombres, pero no están usando la predestinación de Cristo Jesús, del Señor mismo que nos escogió. Porque dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los escogidos, los que llegaron a la meta, los que llegaron al destino. Ajá. Ok, pastor, en base a la predestinación se formula esta pregunta: ¿quién toma la decisión? En la predestinación, ¿quién toma la decisión? Bueno, ¿Dios o el ser humano? Bueno, primeramente la toma Dios en nosotros. Al ser predestinado, al comienzo. Porque lo que hizo Dios con Adán fue formarlo. ¿Y qué le dijo? Lo predestinó, ¿para qué? Dice, ahí vas a trabajar aquí en el huerto, incluso vas a cuidar a los animales, le tenía que poner nombre a los animales. Ahí tenía mucho trabajo, ese era su trabajo para ser predestinado en ese lugar de guardarlo. Sin embargo, cuando alguien deja que la voluntad del hombre entre en la vida del hombre, ahí es donde se corta el proceso, la predestinación que tiene Dios con nosotros. Y ahí se echa a perder todo, la vasija. Así es. Entonces, porque hablamos por la voluntad. Entonces, por la voluntad del ser humano y la voluntad de Dios. Claro. Pero la voluntad de Dios es al último, porque primero te deja Dios que tú decidas. Claro. Y si decides mal, pues te va a ir mal, obvio. Claro, Jesús lo dijo, ¿verdad? No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Si es posible, él mismo decía, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, porque sabía lo que venía. Pero después dijo, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y sabe una de las cosas, la voluntad, el Señor en nuestra voluntad no se mete, nos deja. En el libre albedrío nos deja. Que tu voluntad y que mi voluntad pueda hacer lo que quieramos. Te deja decidir. Ajá. Ahí no te mete Dios. Pero el día que nos llegue a pedir cuentas, no vamos a alcanzar a pagar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de decidir. El Señor me predestinó, ahora yo estoy en la voluntad de hacer lo que yo quiera o hacer la voluntad de Dios. A veces el ser humano opta por hacer las cosas personales, o sea, del hombre, ¿va? Dios mismo lo dijo, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. O sea, que Dios tiene un pensamiento con cada uno de nosotros, pero hay veces que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros querramos y no como Dios quiere que las hagamos. Ok, pastor. ¿Existe la predeterminación en el judaísmo? Aquí le traigo la respuesta. La predeterminación en el judaísmo
no existe. Y ahí les va. ¿Qué dice la Torá? La Torá enfatiza la importancia del libre albedrío, la responsabilidad individual y la recompensa o castigo por las acciones. Ok, ¿qué dice el Tanaj? El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. El Tanaj enfatiza la idea de que Dios es el soberano y todo ocurre bajo su dirección y propósito. Elección de Dios. Se menciona la elección de Israel como pueblo especial de Dios, pero no como una predestinación individual a la salvación. Libre albedrío. Aunque Dios es soberano, el Tanaj también enfatiza la importancia del libre albedrío humano y la responsabilidad de las personas por sus acciones. Okay. Y también el Talmud dice algo con respecto a la predestinación de que no existe en el judaísmo. Como compilación legal y complementario de la Torá, es el Talmud, no aborda la predestinación de la misma manera que la teología cristiana, pero sí discute la providencia divina y la idea de que Dios tiene un plan para el mundo y la humanidad. ¿Cómo ves? Pues diferentes pensamientos, diferentes puntos que cada quien trae, ¿verdad?, sobre la predestinación. Yo, bueno, en el aspecto... Hoy me faltó agregar algo del Talmud. A ver. Fíjese, no puedes cambiar tu predestinación, pero sí tu destino. ¿Qué es lo que usted está hablando? No puedes cambiar tu predestinación porque la da Dios. Sí. Pero sí puedes cambiar tu destino. Eso dice el Talmud. Ajá. Sí, sí, o sea, en desobediencia sí puedes cambiarla. Por ejemplo, en Moisés, lo ponemos de ejemplo, ¿verdad? Porque tenían una meta donde llegar. Miriam, la hermana de Moisés, ella se tenía que haber muerto en ese lugar. ¿Por qué? Porque había murmurado. A saber qué tantas cosas, porque nosotros ahí tenemos, ¿verdad? Dijo, pues, ¿acaso nada más el Señor habla por boca de Moisés? Sí, nosotros también hablamos con Dios, a saber que Dios va, porque se hablaba con Moisés, como ellas estaban hablando, o Miriam estaba diciendo que ella también hablaba con el Señor. No puede haber dos dioses en un grupo. Y entonces ella, a saber qué era lo que estaba escuchando, qué voz estaba escuchando en ese momento, para poder hablar en contra de Moisés del llamado. Bueno, ahí nos damos cuenta que Miriam no estaba llegando ya al destino donde la habían mandado. Iba a querer quedarse ahí, pues le había caído lepra por causa de lo que ella había hecho. Sin embargo, tuvieron misericordia por causa de que Moisés habló con el Señor, oró con el Señor y el Señor la perdonó. Estuvieron unos días ahí estancados para volver a seguir caminando. Oye, pastor, también el Talmud habla acerca del Mesías, algo de la predestinación. ¿Se lo leo? A ver. Dice, el Talmud dice que hay un tiempo predestinado para el arribo del Mesías. Si lo merecemos, puede llegar aún antes de ese tiempo predestinado. Este fin de los tiempos sigue siendo un misterio, aunque el Talmud indica que será antes del año 6000 del calendario hebreo. Vamos en el año 5785 del calendario judío. En ese año vamos. Entonces falta muy poco para lo que dice el Talmud. Ajá. Sí, bueno, ellos tienen para la llegada del Mesías. O sea, el calendario de ellos que se mueve, por ejemplo, cuando hablamos de 5785, ellos se basan en el calendario y, bueno, para mí yo respeto ese calendario, me gusta mucho, ¿verdad? Que ese calendario, yo les pregunté, pero ¿de dónde se basan ustedes? ¿De dónde comienza su calendario? Comienza desde el tiempo de la formación de Adán, de ahí para acá. Entonces, hay muchas cosas que he preguntado, ¿verdad? No más pregunto eso, pero ¿cómo saben? ¿Quién apuntó? Entonces, ahí entran muchas cosas como escribas, lo que escribieron, por qué sabían lo que había pasado en el huerto y todo eso fue escrito y dejado como herencia. Ahora, la predestinación o lo que el ámbito, vamos a hebreo, unos tienen un conocimiento, otros tienen otro. Unos creen en la resurrección, otros no creen en la resurrección, hablando de fariseos y saduceos. Unos creen en la reencarnación,
Y esa es la reencarnación, porque he preguntado, por si usted no sabe, ¿verdad? Pero lo puede investigar también, ¿verdad? Yo le pregunté a uno, dice, no, es que, dice, y eso para mí lo tocan como por obras, o sea, el predestinamiento viene basado también por obras hacia ellos. Por ejemplo, si a nosotros nos mandan como seres humanos aquí en la tierra y no cumplimos los propósitos que el Señor nos mandó a hacer, no vamos a llegar allá al Edén, porque es en el Edén, dice, nos van a regresar como animal. Digo, y si no cumplimos como un animalito, y dice, cuando muéramos nos van a regresar como un árbol. Y si no cumplimos como un árbol, cuando muéramos nos van a regresar como una piedra. O sea, diferentes puntos de vista, ¿verdad?, que toca la rama hebraica, este grupo. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y yo pues miro, ¿verdad?, los animales, pues en los animales había un animal que hablaba. No le estoy diciendo que debemos de creer en la reencarnación, ¿verdad?, pero más o menos similar esto con esto, ¿verdad? Sí, la burra de Balaam lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Sí, pero ahí porque Dios lo permitió. Lo permitió. Sí. No es lo mismo. No. Sí, porque mire, esa corriente del judaísmo está muy influenciada por el hinduismo, por los hindúes. Porque ellos creen exactamente lo mismo. Que cuando mueres y si eres bueno vas a ser reencarnado en otro ser humano, pero si eres malo vas a ser reencarnado en un perro o en un árbol. Eso piensan ellos. Sí, o sea, es la idea de ellos. ¿Por qué? Porque se están dando las oportunidades. O sea, que ellos están dando oportunidades de, tomos, si peco, vuelvo a nacer. Si soy malo, así piensan. Vuelvo a nacer. O sea, la cosa es esa, ¿verdad? Sí. La idea es, como decía yo, ponerse muchos forros, ponerse muchas coberturas, y al final de cuentas la persona que habla esto dice, de todo modo voy a ser salvo. Pero de una o de otra forma, ellos buscan cómo salirse de esta situación. Ahora, nosotros no creemos en eso, la reencarnación. El que vino a la tierra vino. Mira el ejemplo que hizo él. Sí. Revivió. Claro, de Jesús. Jesús. Nosotros venimos como Jesús. Él vino a la tierra, fue enviado. Mire lo que dice Isaías, nos dice, cuando platicaban. Antes que comience con Isaías, y mencionó a 3 seres más que hicieron exactamente lo mismo de Jesús. Usted lo mencionó, que Jesús lo miró. Moisés, hicieron lo mismo. Claro. No reencarnaron, revivieron y se lo llevaron para el cielo. Claro. Eso pasó aparte de Jesús, con 3 más. Elías, bueno, Elías dice que un carro de fuego se lo llevó y Enoc caminó con el Señor, dice la Biblia. Y ya después entonces nosotros nos damos cuenta que el predestinamiento para nosotros está reflejado a la voluntad que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Porque Jesús mismo lo dijo. Al último dice, hay una versión bíblica, no la busqué, tengo varias versiones ahí, ¿verdad? Pero hay una que dice, cuando fue crucificado, dice, para esto fui enviado. Al último Jesús en la cruz, eso fue lo que dijo. Y qué curioso, esto le iba a preguntar ahorita que acaba de decir eso. ¿Por qué la Biblia enseña que cada uno será juzgado por sus decisiones y no por su predestinación? ¿Por qué la Biblia enseña que uno será juzgado por nuestras decisiones y no por la predestinación? No, porque tomaron decisiones equivocadas. Te lo dijo ahorita, lo que estaba diciendo, de hecho. O sea, decisiones equivocadas, podemos traer varios ejemplos, ¿verdad? Hijo de David tomó una decisión equivocada. Y murió y sin arrepentimiento lo mataron a este hijo de David, que quiso matar a su propio padre. Una decisión equivocada con un arrepentimiento puesto en el corazón, la de Sansón. Lo mandaron a hacer algo, Sansón se desvió de lo que lo enviaron, pero al último retomó el camino y murió con lo que él lo habían mandado a hacer. Y claro, ahí decimos, ¿verdad?, que Dios estaba con él porque le permitió pues darle las fuerzas, aunque ya no tenía cabello ni los ojos, le permitió darle las fuerzas Dios a Sansón para cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Ahí vemos un predestinamiento que estaba siendo cortado, pero al último Dios le respondió. Y así podemos ver varios ejemplos, ¿verdad?
Y ahí le va otro por qué. Le voy a aventar varios por qué. ¿Por qué la sangre de Cristo fue el precio por los pecados de todo el mundo? Todo, no solo por los predestinados. Ajá, sí, la sangre del Cordero, porque tenía que haber un sacrificio. Por eso, hace rato les decía que Jesús dijo, ¿verdad? Para esto fui enviado. Así como lo hacían en el Cordero, con el Cordero de la Pesa, allá en Egipto, que tenían que sacrificar el Cordero y compartir la comida del Cordero con todos los que estaban ahí. Ahí no comía nada más el judío, había gentiles, había gente que se había unido con los judíos para salir con ellos. Cuando viene Jesús, al morir Jesús, el sacrificio que Jesús o que Dios pone por medio de su Hijo, viene y rompe un velo, algo que se había puesto en el Antiguo Testamento y que nadie podía entrar. Y él, siendo el sumo sacerdote, cumpliendo lo que se había, pues a lo cual a él lo habían enviado, viene y cumple la promesa, y ahora sí nos da la entrada principal al Padre por medio del sacrificio de Jesús. Ahora, la sangre de Cristo viene siendo el sacrificio de él para la salvación de cada uno de nosotros. Por esa sangre tenemos acceso al lugar santísimo. De Jesucristo el justo. Ajá. Ok, otro por qué. ¿Por qué la doctrina de predestinación no tiene fundamentos bíblicos? Ahí nomás leo poquito, ¿no? Lo voy a leer poquito. Asimismo, porque el mismo libro de Romanos explica que una persona predestinada para la salvación puede perderse. Sí. Por eso no tiene fundamento. Ajá, ahí rompes eso. Sí, mismo Pablo dijo, ¿verdad? No siendo que yo, o sea, él pensaba, no siendo que yo, siendo heraldo, venga a ser destituido. O sea, él mismo, el apóstol Pablo. Entonces, no quiere decir, que fuimos predestinados y ya ese es el problema. Que cuando alguien te trae una doctrina, la hace base doctrina, te envuelve en esa doctrina, y aunque tú seas un vil pecador, vas a seguir pecando pensando que estás bien y no, errantemente vienen y dicen, no, pues yo estoy bien. Y aunque tú seas el peor pecador tal vez de la congregación, vas a tener ese pensamiento. ¿Por qué? Porque estás envuelto en una doctrina de hombres, sino en una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Fíjese, el que nace con San, ¿cómo le dije? La doctrina esa nace con un sacerdote católico, pero la impulsa Calvin, Juan Calvin. Entonces, de ahí nace el calvinismo. Entonces, ese señor era un asesino, era un matón, era un asesino, era francés, ¿no? Mató en mucho tiempo, mandó matar en 1500, la Inquisición, todo eso, fue un asesino, pastor. Entonces, ¿cómo le vas a confiar o cómo vas a creer en una persona que por sus hechos los estás conociendo? ¿Esos son sus frutos? Sí, por la imposición de una doctrina, y el que no hacía caso a la doctrina, lo mataban. O sea, esa es una doctrina humana, terrenal. Ahora, nosotros nos tenemos que guiar a lo que dice la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? ¿A qué fuimos enviados? O sea, fíjese que hay muchas de las veces, tal vez, no sé si nomás me pase a mí o a usted le haya pasado en alguna ocasión, como si dijera, como que yo ya conocía a Ariel desde antes. O sea, que encuentre usted una persona y diga, ¿dónde te he visto? Yo te he visto. A mí me ha pasado, le he preguntado a personas que en la calle me encuentro, que así, o sea, no por hacer plática, le digo, a ti te conozco, y resulta que nunca nos hemos visto, pero lo conozco. Podríamos decir, dice que fuimos formados, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Ya había una formación en nosotros. Ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido formados, solamente teníamos que pasar este proceso aquí en la tierra para después regresar con el Señor al huerto. Vamos a poner el huerto, para mí es el huerto. Tal vez usted tenga otro conocimiento, ¿verdad? Pero el huerto no es para pecadores. El huerto es para aquellos que se arrepienten. Para esos es el huerto. Por eso Jesús le decía al que estaba ahí en la cruz, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a regresarlo al paraíso. ¿De dónde había salido? Entonces, muchos de nosotros salimos del paraíso, pasamos un proceso aquí en la tierra, y mire, para Dios,
es como un abrir y cerrar de ojo, lo que nosotros son como 80 años. Pero para Dios es rápido, nomás venimos y regresamos a cumplir, a ser predestinados, a venir a cumplir lo que nosotros, a lo cual nosotros fuimos enviados, para poder regresar nuevamente al paraíso. Y hay muchos puntos ahí que podemos tocar del paraíso. ¿Por qué Dios recuperó, o Jesús en su muerte recuperó el paraíso? Ok, pastor. ¿Por qué el testimonio de los padres de esta enseñanza no es fiable? Del padre San Agustín y el otro Calvin que la impulsó. No, pues por lo mismo de las muertes que ellos hacían, o sea, que eran imposiciones. Por eso a veces nosotros leemos, ¿verdad?, que Jesús siempre venía y pues acusaba a los fariseos de poner cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces ellos venían haciendo negocio, vamos a decir, o una obligación de que tenían que creer en lo que ellos estaban poniendo como doctrina. Fíjese bien, el testimonio del maestro depende de sus enseñanzas, si es buena o si es mala. Sí, tú vas a examinar al maestro, a tu maestro que tenga, te está enseñando algo. ¿Y cuál es su testimonio? Que si es malo, ¿cómo va a ser su enseñanza? Exactamente, fíjate que una de las cosas que nosotros debemos de ver, por ejemplo, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Por ejemplo, no estoy muy criticar, ¿verdad? Pero, no. Pero, ¿cómo veríamos un profeta? O que dijéramos que hay profetas de buen testimonio, ¿verdad? Que son hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero ¿cómo miráramos a un profeta divorciado? Y te diga, así te dice el Señor, un profeta que dejó a su esposa, a sus hijos, que los abandonó, y que ahora tiene la delegación de ser, supuestamente, entre comillas, él un vaso profético. Entonces, cuando nosotros vemos esos tipos de vasos, por eso es bueno decir lo que está escrito. Somos, ¿qué? Libros, cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, hay muchos que son cartas cerradas porque no quieren dar a conocer el testimonio, la persona que era antes. Y, por ejemplo, yo, mi persona, su servidor, siempre he dicho, ¿verdad?, que de donde el Señor me rescató, y ahí luchamos tremendamente para ser salvos primeramente. No sabíamos ni a dónde íbamos, ni para qué nos iba a usar el Señor. Con el tiempo hemos visto cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿A dónde nos ha llevado el Señor? Pero es el testimonio del tiempo pasado. Ya dentro de aquí hemos tratado, no te voy a decir que hemos caminado rectamente, hemos tratado porque hemos tenido errores, ¿verdad? Pero no son errores para alarmarse de decir, qué pecador, asesino, no. En nosotros debemos de tener el reconocer cuando nos equivocamos, cuando tratamos mal a una alma de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en el corazón. Entonces, hemos llegado al propósito de Dios, hemos caminado al predestinamiento que Dios nos ha puesto, y siempre hemos caminado juntamente con Él para saber que va más allá de lo que Dios nos ha dado. Oiga, pastor, hay una corriente del cristianismo, lamentablemente, que pone a Jesús como predestinado. Jesús no puede ser predestinado. Jesús es Dios, no puede ser predestinado. No, pues porque él ya sabía, dice, para esto. Entonces, ¿pero por qué hacen eso? Porque, pues te digo que mala información, a veces la religión implanta una doctrina. Fíjese lo que dicen. Jesús fue predestinado para morir. No, Jesús no fue predestinado para morir. Jesús daba vida y la quitaba y la daba y hacía lo que hacía con la vida. Él lo quiso hacer por voluntad de Él. Sí, Él ya sabía. Exacto. Y caminó rectamente. Un predestinado se desvía, Jesús no. Exacto. Un predestinado se pierde, Jesús no. Él a lo que vino, por eso les decía hace rato una versión que dice, para esto fui enviado. Él ya sabía desde el principio, desde pequeño, para dónde había sido él enviado, cuáles iban a ser las obras que él iba a hacer. Oh, pues te imaginas cuántos libertó, cuántos sanó, a cuántos leprosos limpió.
O sea, de hablar de milagros, estamos predestinados para hacer milagros, ¿no? No. Exacto. Ahí rompe con eso, porque era Dios, pues. Ahí rompe todo con eso. Porque le preguntaron los discípulos, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo, tanto tiempo han estado con Él, o sea, con Él mismo, y no se han dado cuenta. Así es. Un punto, fíjate, bien importante que muchos dicen, que Judas fue predestinado para también, eso. Qué bueno que se acordó de eso. Eso que dicen que Judas fue predestinado para morir. No. Judas tomó su decisión. Fíjate que el dinero... Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro. Claro. Pero alguien lo iba a vender. Claro. Porque Jesús lo decidió que alguien lo iba a vender. Claro, ¿por qué? Porque ni ellos sabían, fíjate. Claro. Cuando Jesús dijo cuando estaban en la cena de la Pascua, no era la última cena como le nombran. Ellos estaban en la comida de la Pascua. La Pascua, así es. Y cuando estaban comiendo, Jesús dijo, uno de la mesa me va a traicionar. Judas hubiera dicho, soy yo. No. Todos preguntaron, todos. Judas ya estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero todos preguntaron, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? O sea, todos los discípulos que estaban con Jesús en ese momento preguntaban, ¿por qué? Porque ninguno se sentía seguro de lo que estaba haciendo con él. Sí. Andaban con él, pero no estaban seguros al 100% de que si él era Jesús, o esperaban a otro, como dijo Juan el Bautista, que estaba ya en la prisión. Él ya le había dado la bienvenida, lo había bautizado y todo, y dice, manda a sus discípulos a preguntar, vayan a preguntarle si él es el Mesías, o pregúntenle si esperamos a otro. O sea, no tenían la certeza que Jesús, el Mesías, andaba con ellos. Oiga, pastor, qué bueno que dijo eso. Entonces, fíjese bien. Entonces el judaísmo ha predestinado un Mesías. Ay. Porque si él no hubiera tenido, si ellos no hubieran tenido ese velo, se hubieran dado cuenta de que Jesús era el Mesías. Pero como ya lo tenían predestinado ellos y tenía que ser esto y esto, ya como es el judaísmo, y aquello, entonces ellos dijeron, no, ese no es el Mesías. A pesar de que les hizo, le levantó hasta un muerto. Sí. Bueno, varios, ¿no? Pero enfrente de ellos. Claro, había muchos que creían en él siendo judíos, ¿verdad? Sí, después me refiero al sacerdote, a los sacerdotes. Pero ellos no, porque ellos lo que querían que ellos llegaran Mesías, y yo me imagino va a terminar a todos y se quedaran solamente con él a reinar y gobernar. Ellos se fueron con el cuento ese de la predestinación. Claro. Entonces ellos no lo aceptaron. La Biblia dice, ¿verdad? Los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Los israelitas. Claro, a los de su clase, dice la versión Kadosh y la versión Código Real, dice, a los de su clase vino, pero los de su clase no lo recibieron a Jesús. Y él cuando llegó acá, a la tierra, él empezó a hacer sanidades por doquiera, a todo. E incluso empezó primero con ellos. Porque la mujer, dice que la mujer Ferofenicia tenía a su hija enferma, y cuando fue a pedirle el milagro, dijo, la hora de ustedes no ha llegado, espérate un momento, el pan es para los de la casa. Fíjese, todavía hasta eso, les estaba dando de lo mejor a ellos. Pero la mujer le dijo, pero pues, el pan del amo, a veces caen las migajas de la mesa para nosotros, Señor. El Señor dijo, por lo que has dicho, tu hija ha sido sanada. Inmediatamente la sanó. O sea, Jesús no estaba reprimiendo a la mujer y diciendo, no, primero vengo a ellos, a los de la casa, y después les toca a ustedes. No, les daba la oportunidad de todos aquellos que no eran de la línea judía, poder sanar a las necesidades de todos ahí. Entonces automáticamente la salvación vino para todo el mundo. Claro. Cuando los judíos no lo aceptan. No. O lo juzgan, mejor dicho. Pum, automáticamente paz. Sí, porque en aquel tiempo los fariseos y los saduceos, fíjate, a pesar de que eran enemigos en las creencias por doctrinas que ellos mismos tenían y no, y no concordaban, cada quien tenía su doctrina. Le digo una cosa, como hasta Lutero, el día de hoy tienen... Como la doctrina de Lutero y de los otros, ¿verdad? Lutero y Calvino, Juan Calvino. O sea, son doctrinas de humanos. Nos vamos a la Biblia porque ahí encontramos. De hecho, Lutero no le siguió mucho el rollo. Ahí estaba leyendo que Lutero no le siguió mucho el rollo a Calvino, que no creía mucho en eso de la predestinación como lo quiso meter Juan Calvino, que lo tomó de San Agustín.
Sí, porque ellos traían una ola corriente humana de seres humanos acá. Entonces, en aquel tiempo los fariseos y los saduceos se dan de cuenta que eran los mismos. Cada quien exponía su doctrina. Entonces, en ese aspecto, cuando miraban a Jesús, se juntaban como si fueran amigos, hermanos, inseparables. ¿Para qué? Para ver por dónde podían ver caer a Jesús. E incluso la mujer adúltera, ellos mismos se la llevaron. Se la llevaron para que la juzgara en ese mismo momento. La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Fíjese la prueba que le ponía. Y ya Jesús empezaba a escribir en la arena. Y luego les dijo que tire la piedra que esté libre de pecado. Ninguno. Todos eran pecadores. Dice que dejaron la piedra y se fueron. Entonces todos tenían pecados. Vivían con la conciencia cauterizada ellos, pero tenían solamente que se basaban a la doctrina que ellos mismos, los fariseos y los saduceos, exponían en ellos para poder caminar con esas cargas. Entonces le hacían penitencia. La ley de Moisés dice eso, pero la ley de Dios, ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Habrás cumplido toda la ley. Ok, pastor. Nos vamos al tiempo presente. Si agarramos la predestinación al tiempo presente y todo lo que hemos mirado, tanto el antiguo como lo de Jesús, ¿qué resulta en este tiempo? Para nosotros. Para nosotros, los seres humanos, bueno, los mortales. Mire, yo pienso que a cada uno de nosotros se nos ha llegado una oportunidad para poder ser salvos aquí en la tierra. Hay muchos que desafortunadamente nunca se les habló de la Biblia, de Dios. Y pues hay muchos que están en ese proceso de querer seguir a Jesús y de no quererlo, porque a veces el mundo los jala. Lo que son los vicios, todo aquello, ya repetimos a veces, ¿verdad? Lo que es el alcohol, el adulterio, el robo, hechicería, todas esas cosas que no van con lo que está escrito. Jala al ser humano. Las mujeres, bla, 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 todo eso. Jala al ser humano. Pero cuando nosotros empezamos a leer la escritura, y mire, podemos ver la oportunidad, porque este es un privilegio que Dios nos haya primeramente escogido. Fuimos predestinados, o fuimos desde antes de la fundación del mundo, fuimos antes de que creara el mundo, ya estábamos en él nosotros. Ahora fuimos enviados con un propósito. A veces digo, ¿cuál es el propósito? Pues yo no sé si usted que nos está mirando, ¿verdad? Nunca se ha preguntado, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿A qué propósito yo vengo aquí a la tierra? ¿Será que a perder nomás el tiempo, no? Estamos por un propósito de parte de Dios. Y cada uno de nosotros, mire, tenemos un don. Aparte del don espiritual que tenemos de parte de Dios, tenemos un don cómo nosotros solventar nuestros gastos. No creo que Dios nos va a mandar así pues ahí te vas y a ver qué haces, no. Cada uno de nosotros, hay veces que hay personas que nunca han descubierto el don. No estoy hablando del don de Dios, el don de trabajo que nosotros tenemos, nunca lo han descubierto. Y créame que el día que llegue usted a descubrir el don que usted tiene en el trabajo, ese don le va a dar de comer y va a ser dinero. Por ejemplo, Pablo dice que él hacía carpas. Había un Simón el curtidor. Ahí nos habla la Biblia, si quiere búsquelo en Google. Este curtía pieles. Había un profeta que dice, yo había sido llamado para profeta, y yo soy boyero. Él andaba haciendo hoyos nada más. Entonces, cada uno de nosotros, José. Pero le falta uno. Jesús, el carpintero. Exacto, ya le iba a decir. O sea, que la heredad se iba dejando la herencia de los padres hacia los hijos. Y cada uno de nosotros tenemos, mire, la herencia de nuestros padres y la herencia de parte de Dios para nosotros poder encontrar ese don de trabajo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, para estos tiempos nosotros debemos de considerar, ¿verdad? De decir, ¿para qué fui enviado? Preguntarnos, ¿verdad? ¿Para qué fui enviado? El que es salvo ya entendí, Señor. Fui salvo, me rescataste del alcohol, me rescataste de las drogas. Ahora hay un canto que dice, yo no voy a volver atrás. Yo ya sé qué es lo que es estar allá atrás. Yo para atrás no quiero regresar ni voltear, Señor. Pero ¿qué me lleva a esto? A ponerme a firme,
a escudriñar la escritura y saber que Jesús todo el tiempo va conmigo. Mi predestinación, ¿cuál es? Esperar el tiempo. El tiempo que esperaba el apóstol Pablo, que dijo, he corrido la batalla, he peleado la buena batalla. Dice, no he perdido la fe, he llegado a la meta. Las tres cosas que tenía Pablo. He corrido la buena batalla, he perseverado en la fe y he llegado al final, a la meta. Y esa es la meta que nosotros debemos de cumplir. Ya después de la muerte, mire, nos vamos con el Señor. Pero siempre y cuando cumplamos el predestinamiento que Dios dejó en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué no decirlo, verdad? Tenemos a nuestros hijos que tanta falta nos hacen. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Pero nosotros como padres debemos ser ejemplo de ellos, de nuestros propios hijos. Si nosotros somos, mire, o hacemos las cosas que no están bien delante de Dios, mis hijos van a hacer lo mismo que yo hago. ¿Y qué? ¿Con qué cara yo les digo, no hagas esto si yo lo hago? No tomes si yo tomo. No murmures si yo murmuro. No robes, yo robo. O sea, ¿cómo le puedo decir? El ejemplo, el testimonio y el trabajar rectamente con Dios es el ejemplo y la enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos para estos tiempos. Mi papá me decía, no tomes alcohol, y él tomaba. Imagínense, ¿cómo? Yo le decía, no, el día que deje de tomar usted, yo dejo de tomar. Eso le contestaba. Ok, pastor, en conclusión. En conclusión, mire, pues, que si somos predestinados, todos venimos a esta tierra a cumplir un propósito de parte de Dios. Busquemos cuál es el propósito de parte de Dios. Y créeme que cuando usted encuentre ese propósito, que yo también lo tengo, ¿verdad? El propósito. Estamos trabajando en el propósito de Dios y no podemos cansarnos de ese propósito. ¿Sabe por qué? Porque cuando... Y esto va para aquellos que han estado en el riesgo de perder la vida. Por ejemplo, en un accidente y no te pasó nada. Ahí cuando dice uno, no he cumplido lo que Dios que me mandó a hacer aquí en la tierra, no lo he cumplido. Yo he estado al borde de la muerte como en 3 ocasiones en accidentes, y esta última que me dio un infarto y pues no me quiso el Señor, me cerraron una puerta. Pero ahí es donde uno entiende, ¿verdad?, que no se ha cumplido todavía a lo cual hemos sido enviados a esta tierra. Y si tú eres uno de esos que has estado en un accidente y no te moriste, todavía tal vez estás lisiado, o tal vez te falta una mano, todavía te falta cumplir lo que Dios te mandó a hacer aquí en la tierra. A Dios no nos va a mandar a hacer cosas malas. Y hace rato que hablábamos de Judas, lo quiero dejar bien claro, mire, el dinero es la perdición del ser humano. Es necesario para pagar, pero a veces el dinero lo lleva a la perdición al ser humano. Judas, si no hubiera estado de tesorero, yo le aseguro que que él lo hubiera sido, que él no hubiera hecho eso. Sin embargo, si hubiera estado otro de tesorero, el otro iba a ser. ¿Por qué? Porque a Judas le pagaron por la vida de Jesús. Le dieron su dinero, y Judas, incluso dijo Judas en una ocasión de una mujer que llevó un perfume de alto precio y se lo echó al Señor Jesús. ¿Qué dijo Judas? Ese perfume lo hubiéramos guardado, lo hubiéramos vendido y repartido el dinero hacia los pobres. O sea, él tenía eso de agarrar dinero, de extraer dinero. Entonces, en conclusión dejo esto. Hay cosas que nosotros conocemos. ¿Cuáles cosas son de beneficio para mi vida que yo hago bien y cuáles cosas son las que yo estoy haciendo mal? Las conocemos y cada uno de nosotros nos conocemos. Y es bueno que caminemos con el Señor rectamente, que nos vayamos por el camino, lo cual Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el predestinamiento más seguro que tenemos si nos vamos por el camino de Cristo para llegar al Padre. Ok, pastor, el Creador no te va a obligar a hacer el bien, menos el mal, obvio, ¿va? Eres tú quien decides a dónde irás. Claro. Sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono. Es el área 714-863-1916. Su dirección
Y los horarios de sus servicios. Estamos ubicados en las 1025 West Memory Line en Santana, California. Los días de servicio los tenemos los días domingo a la 1 de la tarde y el día miércoles a las 7 de la noche. Y pues ahí les encargo que compartan este video, se suscriban al canal, que le den un like a este video y que pongan comentarios a este video para que YouTube nos siga recomendando. También les encargo que lo miren, que se vayan a Spotify o Spotify, como quieran, si lo digo en español o en inglés, como ustedes gusten. Les encargo que se vayan a Spotify y miren el video, le den un like al video, compartan el video y comenten en el video para que Spotify nos siga recomendando. Y pues muchas gracias por mirarnos el día de hoy. No era tan enredado, pastor. No. Lo enredamos, ¿no? El ser humano. Sí. Ok, estamos en Conectados.